Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Quién está detrás del podcast? La historia de mi vida, un ejercicio autobiográfico. Episodio número 79. Como ustedes saben, este episodio ya no hace parte como de mi autobiografía como tal. Este episodio es un episodio que va a ser centrado a una persona, es como un homenaje que quiero hacer. Y de hecho es un episodio que ni siquiera estaba contemplado grabarse dentro de este podcast. Pero bueno, la vida lo quiso así y quiero empezar hablándoles un poco de ese día, en cómo pasaron las cosas y sobre todo también darles como detalles de quién fue mi tía Amparo y por qué su partida me dejó como tan vulnerable, digámoslo de alguna manera. Yo ya había vivido otras partidas muy significativas como la de mi tía Emilia, pero que quienes escuchan este podcast en línea de tiempo continua pues se dieron cuenta que yo el luto de mi tía Emilia lo viví como a los años o al tiempo. Tuve otra pérdida también muy grande y demasiado cercana que fue la de mi prima Marce. Hay un episodio en este podcast dedicado directamente a ella y a cómo atravesé esa situación y que pues como lo dejé entrever también en ese episodio es algo que uno como que no termina de superar, sino que uno aprende a vivir con la ausencia física de la persona. Pero nunca me imaginé que la despedida física o en este plano terrenal de mi tía Amparo me iba a generar tantas emociones, pero emociones tan fuertes porque cuando pasa lo de mi tía, yo siento como si me hubieran quitado un pedacito de mí. Literal se siente como un dolor físico y como si te faltara algo. Y eso es la primera vez que lo experimento, ese tipo de dolor. Yo normalmente suelo como vivir el luto de las personas al tiempo. Este tipo de luto que estoy atravesando ahora es como mucho más significativo en el sentido de que me ha llevado a experimentar cosas todo el tiempo y son momentos o estados emocionales en los que puedes estar supremamente bien y de un momento a otro, ¡pum!, sientes ese vacío, sientes esa tristeza, esa nostalgia y pueden ser con cosas muy puntuales y muy cotidianas además, como por ejemplo una vez estaba en un café y estaba editando y estaba súper bien, o sea, un día de esos que te levantas con la energía a tope como dicen acá en España, o sea, con muchísima energía positiva y demás. Y de repente entraron tres personas y entre esas personas había una persona mayor y de un momento a otro me quebranté, o sea, pero es que con solo decírselos, ustedes saben que como que cuando les cuento las cosas vuelvo y lo revivo, me quebranto porque era como, uy, ¿qué es esto? Y era un vacío y un dolor que yo no podía evitarlo y aunque estuviera en un café, pues me puse a llorar ahí delante de todo el mundo. Y era un dolor como incontrolable, o sea, como que tú dices, claro, es el hecho de saber que yo ya no en este plano, pues no va a poder hacer eso con mi tía, ¿saben? Y tal vez lo que más duele, porque he tratado como de analizar mucho este dolor que he sentido y esta ausencia tan grande, es precisamente eso, que a veces hacemos tantos planes en nuestra cabeza o tenemos una idea y damos por sentado que lo vamos a lograr, que cuando eso no se da es horrible porque además ya lo habías recreado muchísimas veces en tu mente. En mi caso, que llevo un tiempo pues acá en España, en realidad no he ido a Colombia desde que llegué y no precisamente porque no pueda, porque digamos en términos legales, desde un año de estar en España yo ya puedo ir a Colombia y volver, sino por otras situaciones personales y porque le he dado prioridad a muchas cosas que en realidad también la han tenido, pero que cuando yo me imaginaba ese momento de ir a Colombia, dentro de mis planes siempre estaba lo que iba a hacer con mi tía. Entonces, tuve momentos muy puntuales que me imaginé, pero por alguna razón dije, no voy a esperar a llegar allá, voy a hacerlo de una vez porque uno no sabe qué pueda pasar y cuando yo me vine para España, lo hice siendo muy consciente de que ese tipo de situaciones en cualquier momento se pueden presentar y que yo me lo iba a perdonar. Hice esa negociación interna conmigo porque si no yo no me hubiera venido y porque mi familia es demasiado importante para mí, o sea, mi familia es todo, o sea, es que yo
me siento ganadora en esta vida desde que nací, en la familia que tengo, desde el valor que cada uno de los miembros de mi familia tiene para mí y de lo mucho que significan. En todo caso, y de una vez les pido perdón por si se escuchan ruidos externos y demás, pero no quiero grabar este episodio cortándolo o repitiendo muchas veces algo. Quiero que fluya como tiene que fluir y que sea tan honesto como cuando grabé el de mi prima Marce, porque es también mi oportunidad de hacer catarsis y dejar que las emociones afloren y aceptar que a veces hay cosas que nos duelen tanto que es inevitable no expresarlas y sentirlas y permitirles además que salgan. Como les dije al inicio de este podcast, este episodio no estaba contemplado, pero bueno, hace parte de la vida también este tipo de situaciones. Yo, yo sé que es una situación que se salía de mis manos, que no era algo que yo pudiese controlar. Y realmente no tengo absolutamente ningún remordimiento, todo lo contrario, me agradezco ser como soy, ser tan expresiva, permitirme demostrarle el amor a mi familia siempre que lo siento independientemente de... Y hay algo que también siempre me voy a agradecer y es ir un paso más adelante en muchas situaciones y ser realista. Y les voy a dar un ejemplo y es con la situación de mi mamá y mi hermano, porque ustedes me han acompañado también durante todo este podcast y han evidenciado que pues yo asumí una responsabilidad desde donde estaba y con lo que tenía. Y es precisamente ese mirar hacia más adelante porque pienso, tengo tantas ganas de poderle ayudar a mi mamá y a mi hermano también a que tengan tranquilidad, a que tengan ciertas comodidades que nunca habíamos tenido. Y es tanta mi ilusión de compartir con ellos cualquier pasito que yo dé, así eso haga que me demore en dar otros pasos y sobre todo si lo hablamos en términos financieros. Muchas personas me dicen como, Carol, pero es que uno primero tiene que estar bien uno para ayudar al resto y tú apenas estás empezando a salir adelante y ya digamos que tienes una responsabilidad muy grande. Y la respuesta es muy sencilla. Yo, sobre todo por hacer este proceso de conocerme, me he dado cuenta que para mí lo más importante es irme a dormir sin culpas, sin remordimientos y con mi conciencia tranquila. Y cuando yo me soñé esa vez que había un terremoto y que mi mamá y mi hermano no estaban, yo me desperté pensando mucho en esa situación y cómo me había sentido con el hecho de mirar hacia atrás, como si yo fuera muy adelante y ellos no estuvieran tan cerca de mí como a la par. Y después querer regresar y no encontrarlos, o sea, esa sensación de vacío, de dolor, me llevó a reflexionar tantas cosas que es a raíz también de ese sueño y de otras cosas que estaban pasando conmigo en Bogotá, que yo me regreso a Pereira y empiezo a vivir con ellos y ahí es donde me hago cargo desde lo que tengo. ¿Por qué razón? Porque precisamente eso, no tenemos la vida comprada. A mí nadie me garantiza que de aquí a que yo lo logre, mi mamá y mi hermano todavía van a estar en mi vida. Es más, a mí nadie me garantiza que ellos se van a ir primero que yo. Puede pasar también al contrario. Y pensando en esta situación y yéndome un paso más adelante de las cosas, pensaba que es lo que a mí me daría más tranquilidad independientemente de que ellos se vayan primero que yo o yo abandone este plano primero que ellos. Y fue precisamente eso, compartir lo que tengo con ellos ya, o sea, no esperar a tener que. Y además a mí, ¿quién me garantiza también otras cosas? Entonces, yo he encontrado esa paz y esa tranquilidad en compartir lo que tengo en el momento. Y a partir de ahí yo asumí esa responsabilidad y a mí me da mucha paz esto porque tanto como si pasa de una forma o de la otra, yo estoy tranquila. Siento que he sido inteligente además y muy conveniente conmigo misma porque digo, es que si yo me muero hoy, me voy feliz porque lo poco, lo mucho que tuve igual, lo compartí, hice lo que quise, viví la vida a mi manera, bajo mis normas, no bajo lo que de pronto la sociedad estipulaba, siempre luchando por mis sueños y sobre todo llevándome lo que yo negocié llevarme cuando me muera y son mis valores, el amor por mi familia, la empatía y esa capacidad de dar amor. Si tuviese un carro, una super casa, todo lo material que ustedes se puedan imaginar que de pronto tuviese en este momento, si solo me hubiera enfocado en mí y ya, y me muero, pues nada de eso me lo voy a llevar. A lo mejor hasta se queda gente peleando en este plano por eso, entonces, ¿qué sentido tiene si realmente lo que me puedo llevar ya lo tengo?
y ha sido gracias a las decisiones que he tomado. Estar con mi familia, compartir con ellos, compartir lo mucho o lo poco, disfrutar cada logro por pequeño que sea y hacerlos parte de... Y eso a mí me ha dado una felicidad enorme. Entonces, volviendo a lo de mi tía Amparo, cuando yo, digamos, trabajaba más horas, porque en la empresa en la que estuve trabajando en Cataluña, a veces se trabajaba los sábados y los pagaban muy bien y yo de una decía que sí, así me estuviera trasnochando, lo que fuera. Entonces habían meses donde yo podía facturar más. A mí me daba un impulso de qué es lo que quiero hacer y qué me gustaría hacer y esto que me posibilita hacer. Entonces, efectivamente sacaba algo de dinero para mí, lo que mandaba a Colombia. Cuando digo algo de dinero para mí es que aparte de mis obligaciones, como que me pudiese dar un gusto, además del que siempre me doy, que es ir a cafés. Ese es un gusto que yo siempre me doy y siempre dentro de mi presupuesto está la plata para ir a trabajar en cafés, porque me encanta ver la gente, las dinámicas de lo que está pasando a mi alrededor y sentirme también como dueña de mi tiempo. El hecho es que a mí me daban impulsos como por ejemplo, ¿yo qué me sueño hacer cuando vaya a Colombia? Llevando a mi tía Amparo a un buen restaurante. Bueno, yo pensaba en todos, ¿no? Pero específicamente con mi tía Amparo y yo con cada uno como que digamos he tenido muestras de ese tipo, pero un día dije, no, pues la voy a sorprender y que le llegue un domicilio. Ya que no puedo ir en este momento, lo voy a hacer aprovechando que gané un poco más de dinero este mes. Y así pude tener ese detalle con ella que de pronto yo me imaginaba en presencia, pero que lo podía hacer desde la distancia. No necesité esperar hasta ir para decirle, oye, tía, te estoy pensando, eres importante para mí y hoy quiero que comas algo diferente y además quiero tener el privilegio de poderte invitar. Y me acuerdo que cuando la llamé y le dije, tía, ¿cómo estás? Mi tía se estaba levantando ya muy tarde y ella me dice, ay mami, espere que acá están tocando y le llegó el domicilio, a ella le dio mucha alegría. Y yo me quedo con eso, ¿saben? O sea, me quedo con esa satisfacción de gracias a Dios yo lo hice, gracias a Dios no me esperé hasta estar mejor para hacerlo. También otra situación así, yo siempre me imaginaba, ay, esperen, yo siempre me imaginaba yendo, es que ¿saben qué pasa? Yo estoy tratando de llorar lo menos posible, em, en plan que empiezo a imaginarme lo que me imaginaba y esto, por ejemplo, era una imagen que yo había recreado muchas veces en mi mente, ¿no? Llegar, saludarla y de un momento a otro tenía dos visiones. Una, cogerle la mano, apretársela y envolverle unos billeticos. Porque ella hacía eso con nosotros. Y yo quería hacer eso con ella. Y yo sabía que ella no se lo iba a gastar en ella. La conozco perfectamente. Ella lo iba a repartir. Porque es que yo no les empezaba a hablar de mi tía en sí. Les estoy contando mi experiencia y todo antes de hablarles en sí de ella. Porque además el final de este podcast va a ser con nuestros últimos audios. Que además nosotras no nos mandábamos casi audios. Bueno, mi tía me escribía más que todo. Casi nunca mandaba audios. Fueron muy puntuales los audios que me mandó. Pero casualmente 2 días antes de irse de este plano, sí me respondió con audios. Bueno, total, que me imaginaba eso y la otra era como cogiéndole la Biblia, porque ella leía un montón la Biblia, o sea, se la leyó muchísimas veces y quería como abrirle la Biblia al azar en cualquier hoja, o sea, sin mirar qué decía ni nada, y coger también unos billeticos y metérselos ahí, e irme, y luego decirle, tía, en la Biblia hay un mensaje para ti, sin saber en dónde lo iba a abrir, y que cuando la abriera encontrara esos billeticos, y que hiciera lo que quisiera, o sea, es que me daba igual lo que hiciera con ellos. Es que cuando uno da, uno lo da sin esperar como algo a cambio o que la persona tenga que estar como obligada a hacer algo con eso, sino que tuviera esa libertad de escoger qué hacía, que como les digo, yo sabía que ella iba a saber muy bien qué hacer con eso y que seguramente iba a terminar en manos de otras personas, pero la felicidad de ella es la mía y además ella me enseñó también eso. Yo no lo pude hacer, pero si no estoy mal, yo sí le dije una vez a mi tía Francia como llévele esto a mi tía, cójale la mano y envuélvaselos. Y yo creo que una parte de mí sabía que algo podía pasar en cualquier momento, entonces miren que escuchar la intuición también es muy importante. Yo soy una persona que presiente muchas cosas, las intuye y a veces se las sueña y pasan, entonces yo trato de ser muy coherente con las emociones que siento, yo trato de ser muy coherente con lo que dicta mi corazón
Y aunque no entienda el por qué o para qué lo voy a hacer ya o por qué me llevo a vivir ciertas experiencias pudiendo estar en otra situación, yo le hago caso. Yo le hago caso porque creo en esa intuición y porque siempre me ha demostrado que debo hacerlo. Y la muerte de mi tía Amparo no fue la excepción. Oigan, yo lo de los billeticos que mi tía le hayan vuelto en la mano, espero que sí, o sea, ahorita que lo pienso, espero que no se haya quedado solamente como en una intención. Tengo que preguntarle a mi tía Francia si sí lo hicimos. Me parece que sí, tal vez para un día de la madre, pero no sé, me entró la duda. Yo espero que sí, si no estaba en mi corazón hacerlo, pero que ya les digo yo que me había imaginado muchas veces en mi mente haciéndolo yo. Pero ¿saben qué era lo que más visualizaba? Abrazarla muy fuerte, porque nosotras siempre nos abrazamos. Mi tía fue muy amorosa, pero siempre que hablábamos era como el abrazo siempre estaba dentro de nuestras conversaciones. Entonces cuando decíamos, ay, mami, cuando venga para darle un abrazo bien fuerte, o sea, todo era como así, ¿no? Y fue muy duro saber que no alcancé a abrazarla una vez más, aunque no me puedo arrepentir porque el último abrazo también fue igual, con muchísimo amor, siempre fue con mucho amor. Entonces, pues nada, voy a empezar a relatarles un poco de la personalidad de mi tía Amparo para cerrar el episodio con los últimos momentos y cerrarlo además con los audios que quiero dejar acá como inmortalizados de la gran persona que fue mi tía Amparo, un gran ser humano y sobre todo un personaje demasiado importante dentro de la historia de mi vida, alguien a quien admiro, respeto profundamente y que sé que mi labor más grande es seguir siendo feliz en esta vida y seguir ese legado de amor que ella nos dejó y especialmente ese amor por la familia y por cualquier ser humano, porque les digo yo que con mi tía Amparo todo el mundo tenía que ver. De hecho no es por nada, pero a las personas que han hecho parte de nuestras vidas, digamos parejas mías o de mis primas o así, a veces lo que más les cuesta cuando terminan la relación, ni siquiera es la relación con uno, es la relación con nuestra familia, porque en ese sentido me siento muy privilegiada. Mi familia no ha tenido muchos recursos financieros, pero le ha sobrado demasiado amor. Y eso lo vale todo, o sea, todo de verdad. Y bueno, ya para que comprendan por qué mi tía Amparo dejó como un legado tan grande, les voy a contar un poco como desde mi experiencia, sin investigar datos ni nada, la vida de mi tía Amparo y cómo la viví yo desde este rol de sobrina. Y bueno, aquí comienza, ¿no? Cuando yo estaba pequeña, yo sí iba mucho donde mi tía Amparo, por ahí está el cuento de la tajada, que era en una casa donde mi tía Amparo vivía, que era una casa súper linda. Digamos que para ese momento mi tía Amparo era la que estaba más bien financieramente. Y yo me acuerdo como de esa situación financiera y demás, pero no me acuerdo mucho de mi relación con mi tía Amparo. Es decir, a diferencia de que con mi tía Francia yo tengo muchos recuerdos de mi infancia y desde siempre, con mi tía Amparo no. Con mi tía Amparo recuerdo haber ido a la casa, compartir con mis primas, sí verla a ella, pero no recuerdo mucho cómo era nuestro trato en sí. Lo que sí recuerdo muy bien es que mi tía Amparo pasó por muchas etapas, sobre todo de salud, y como les digo, financieras también, porque ellos estaban muy bien económicamente, pero por decisiones del esposo y evidentemente también de ella, todo fue cambiando, digamos de alguna manera para mal, en términos financieros especialmente, y que esos comportamientos que de pronto de dos adultos que también atravesaron su etapa de adolescencia, también bloquearon, hicieron muchas cosas, pues todas esas decisiones y esos comportamientos hicieron que la vida les cambiara y no precisamente para bien. Pero como las relaciones son de dos y como personas que seguimos siendo individuales dentro de una relación, tenemos ese poder también de cambiar nuestra vida, nuestra forma de ser y nuestra forma de comportarnos. Mi tía tuvo un cambio evolutivo en ese sentido muy grande, pero demasiado grande, porque de una u otra manera, no sé si por todo lo que les empezó a pasar, aquí estoy especulando, pero mi tía empieza a unirse mucho como a Dios. Y no solo a unirse y a creer, sino además a entregarse a lo que creía y ser muy coherente con ello. Entonces fue un ejemplo en vida del perdón, de tener paz, de confiar y tener una fe inquebrantable. Mi tía pasó por muchos quebrantos de salud, como les decía, y uno de esos es que queda inválida. Yo me acuerdo de la casa a la que yo iba a visitarla, que justo quedaba al frente del cementerio ahí en Dos Quebradas. Me acuerdo de mi tía como en silla de ruedas y eso, pero mis recuerdos no son muy claros.
Ya después, digamos, como otros recuerdos que tengo, que además no recuerdo ni siquiera porque es que queda inválida, si no estoy mal, es porque una enfermera le aplicó una inyección mal aplicada cerca a la columna y entonces le pasa esta situación. Pero lo que sí recuerdo es que mi tía como que para esa época va a una congregación cristiana donde tenían como la fama de que hacían milagros y demás, y mi tía se va con mucha fe pensando en que va a volver a caminar y que se va a parar de esa silla de ruedas. Por ahí tenemos una foto de mi tía en silla de ruedas, incluso con la cara un poco diferente, en una situación donde muchas personas que yo veo en silla de ruedas se quedan realmente así durante el resto de sus vidas, y mi tía no, mi tía vuelve a caminar. Y no solo vuelve a caminar, sino que mi tía tenía una actitud, uff, es que yo no me acuerdo haber visto a mi tía Amparo de mal genio. Bueno, sí, a veces cuando hablábamos de Uribe y que yo era del partido contrario y se me paraban punticas y no le gustaba que le hablara mal de Uribe. Y era chistoso y a veces como que ella me decía, no señorita, tal cosa, yo por el tal otra, y se me paraba y me sacaba pecho y todo, y yo también, pero para mí era más como un juego de, tú piensas eso, yo pienso eso, pero sabes que te amo y eres lo mejor que me has pasado en la vida. Y ahí sí, yo sí veía a mi tía pues como, Y en momentos demasiado puntuales, pero ni siquiera era como un mal genio, como una grosería, sino como más un mal mirar de eso no está bien. Pero en sí la actitud de mi tía siempre fue así, o sea, como tan amable, tan servicial. Me acuerdo que siempre que íbamos la atención, ¿no? El cafecito, la comida, bueno. La recuerdo mucho también para cuando yo regresé del internado de Cali porque mis 15 los celebramos precisamente en la casa de mi tía Amparo con una torta y demás. Y ahí yo siento que mi tía todavía no había llegado a ese punto en el que ya al final de sus días la conocí y me quedé con esa idea, ¿no? Pero sí la veía todavía siendo muy alegre, no sé qué tan religiosa era para ese entonces, al punto de cómo fue al final, pero sí muy recochera. O sea, me acuerdo que hasta me hizo una broma con algo de que mi tía era mi mamá, bueno, yo no sé, que ella me generó una duda con eso porque además yo me empeliculo con las cosas, pero era más como una broma. Bueno, como que mi tía había dado a entender que mi mamá era mi tía Francia. Y pues como yo me parezco harto a mi tía Francia, yo empecé como, pero obvio no, o sea, obvio mi mamá es mi mamá. Yo además me parezco muchísimo a mi mamá también. Y me gusta, me gusta. Me gusta parecerme a las dos, siendo honesta. Bueno, en todo caso, las otras cosas puntuales que recuerdo con mi tía Amparo es ya, sobre todo cuando vivíamos en Bombay. Ah, no, pero antes de que viviéramos en Bombay, cuando la visitábamos donde mi prima Nata, porque mi tía Amparo siempre vivió con mi prima Nata. Bueno, eso es lo que yo recuerdo. Siempre donde estaba Nata, ahí estaba mi tía Amparo. Siempre donde estaba mi tía Amparo, estaba Nata. Entonces, siempre manteníamos en la casa de Nata, por ende, ¿no? Porque además mi tía Amparo era como esa persona que congregaba, o sea, como que donde estuviera mi tía Amparo, allá llegábamos todos. Y la pobre Nata le tocó pues cargar con ese legado en el sentido de que, aunque ella quisiera tener privacidad, casi nunca la tenía, porque es que siempre había alguien en la casa de mi tía Amparo. Y allá sí literalmente se gastaba panela, huevos y arepas. O sea, yo creo que mi prima Natalia y mis primas gastaron muchísimo dinero fue en eso. O sea, yo creo que más que en medicamentos, cualquier cosa, fue en panela, arepas y huevos. Porque no había un día que uno fuera a visitar a mi tía Amparo, así fuera de entrada por salida, en que ella no te ofreciera algo. Mínimo un café. Pero si ella alcanzaba a darte la arepita con huevo, ella quedaba más feliz. Y se le notaba el amor con el que lo hacía. No, pero espere, no hay afán, cómase la arepita con huevo, venga. O sea, es que la recuerdo tanto en la cocina. Y no sé si es porque a mí casi no me gustaba cocinar ni nada, ahora le he encontrado el amor a cocinar y además porque me ha tocado, pero que me pareció un acto de amor muy lindo. O sea, es el tiempo de ella pararse ahí, ponerte a asar una arepa y dártela y que está recibiendo a cambio. O sea, que lo hace con todo el amor y la entrega del mundo. Y sé que muchas veces mi tía Amparo tuvo que haberle calmado el hambre a más de uno en medio de ese ser servicial sin saber que esa persona de pronto ese día tenía hambre. Porque ella era así con todo el mundo, o sea, no era solo conmigo. Y eso me parece súper lindo. Además, las palabras, el trato, el amor con el que te hablaba, era como, wow. Tanto así que mi tía se convirtió para nosotros, y hablo más que todo por mí, Meli, Alexa, o sea, como los sobrinos, como en la abuela, en la abuelita que no tuvimos.
desafortunadamente nosotros no conocimos a nuestra abuela, pero mi tía hacía como esos roles también, no solo de tía, sino de abuela, porque nos cogía la mano y nos envolvía plata, era súper alcahueta, se metían problemas por uno. Cuando digo problemas son como discusiones así como de que, ay, veas que ya vienen para acá o tal cosa y ella, ay, no importa, no pasa nada. Y así, o sea, mi tía era como que a veces, claro, o sea, es que piensan que mi tía era tan tranquila con esas cosas que realmente mi prima Nata no tenía prácticamente una vida privada y pues mi tío Gildo, que es el esposo, pues tenía una personalidad muy diferente a la de mi tía, entonces eso a veces la podía meter en apuros, sobre todo porque mi tía nunca mostraba como incomodidad de que uno fuera o de que no fuera el momento, siempre era el momento adecuado para ella, le daba igual a la hora que uno fuera. Y lo peor de todo es que yo digo que a mis primas les tocó muy duro con mi tía en el sentido de que además mi tía regalaba al mercado. Pero no lo regalaba porque sí, lo regalaba porque si ella sabía que tú necesitabas algo, no sé, supongamos una panela, y ella tenía dos, ella te daba una a ti. Y después ella decía, ay, no sé cómo sea, se consigue la otra. Entonces ya más o menos van entendiendo de dónde vengo yo. Pues imagínense, si yo me crié viendo todo eso, pues es natural que de una u otra manera yo también sea un poco así, ¿no? Me acuerdo mucho una vez que mi mamá tenía plata además y yo le dije, mami, ¿dónde sacó plata? Y me dijo, no, pues imagínese que de la parte que a su tía le tocó de tal cosa, era como, no sé si fue una pensión, una herencia, yo no sé, una parte que le tocó no tan grande, pero ustedes saben que hizo mi tía con esa parte, la repartió entre todos. Yo creo que no hubo un sobrino, una hermana, o sea, no hubo nadie que se quedara sin su parte de ese dinero. Entonces, claro, mi tía era como ese Robin Hood, ese Robin Hood que ayudaba a todo el que necesitaba independientemente de... Y obvio, pues esto debió generar mucho conflicto porque, claro, o sea, piensen en que mis primas, pues tratando también, así como yo ayudaba a mi mamá y a mi hermano, pues de ayudar a su mamá, a su papá, o sea, a mis tíos y al mismo tiempo llevar sus vidas financieras adelante y no solamente eso, o sea, piensen que mi tía ha sufrido muchas enfermedades, había pasado muchos quebrantos de salud y hacía aproximadamente como 15 años ya le habían diagnosticado algo del corazón que antes le damos gracias a Dios que no la permitió disfrutar tanto tiempo porque mi tía era para que hace muchos años ya no estuviese en este plano y aún así la pudimos disfrutar durante lo largo de su vida. Siempre que uno le preguntaba, tía, ¿cómo estás? Ella le decía a uno, vivita y coleando. Y una sonrisa, ¿no? Así la situación estuviera súper mal, así uno supiera que había una crisis incluso económica grave o que el ambiente no estuviera tan bien, ella siempre sonreía, ella siempre como que pasaba de todo y se enfocaba en lo importante que era darte amor, darte una sonrisa y sobre todo el hacerte sentir bienvenido. Siempre mi tía nos hizo sentir bienvenidos, o sea, siempre. Y siempre habían palabras de aliento, siempre como esa fe. Yo sé que se leía muchísimo la Biblia y mi tía igual no era como, o sea, yo no me acuerdo mi tía regañándome por mi sexualidad. Eso es algo que no recuerdo, por ejemplo, haber tenido esa conversación con ella. Más bien, mi tía sí era como muy de aprobarme o no aprobarme personas. Tal vez en ese sentido sí como de, esta persona no me gusta tanto o ay, tan linda esta persona. Y se encariñaba además con mis parejas. Con mi expareja se encariñó muchísimo y sé que mi expareja también, y no era para menos. De hecho, las exparejas de mis primos también, porque ella era eso, o sea, era amor, era bienvenida, era uno sentirse siempre abrazado con honestidad. En todo caso, déjenme decirles que, aparte de todo lo que les acabo de decir, mi tía Amparo hacía el café más rico porque el café en Colombia, bueno, y especialmente en el eje cafetero, se hace con panela, que es como, para los que no saben qué es la panela, pueden mirar en internet, pero es como la caña de azúcar compacta en un cuadrito o en una bolita que ya después tú pones a hervir y queda un agua dulce y además con color, como con un color cafecito. Y hacía el café ahí y era café colar además y le quedaba delicioso. O sea, a mí por lo general no me gusta el tinto, pero cuando yo iba donde mi tía siempre le recibía un tinto. Y yo creo que es que cuando las cosas se hacen con amor se nota desde la mirada, desde el hacer, desde la disposición también. De hecho, yo a mi tía la veo como un centro de control del amor porque en sus últimos días ella ya no se paraba de una silla, pero adivinen qué,
aprendió a manejar redes sociales. Ay, ay, ay. Y ténganse porque mi tía le comentaba hasta famosos, mi tía comentaba en Pereira en vivo, en lo que fuera, o sea, y los comentarios que hacía siempre daban cuenta de ese amor que había en ella. Por eso les digo que yo ya al final la empecé a ver como un centro de control del amor. Yo subía una historia que mi tía me respondía. Y si habían loritos, plantas, ríos, mejor para ella. O sea, ella era feliz viendo esas historias o dándome ánimo. Y no solo lo hizo conmigo, lo hizo con cada miembro de mi familia. Era la que llamaba a mi mamá, la que llamaba a mi tía y al hermano, o sea, a mi tío Juan, que digamos, mi tía con todos era así, supremamente especial. Y como que hacía su tour, supongo yo, de saludar, de cómo está, de preguntar y de estar ahí y hacerse sentir ahí siempre. Entonces, claro, o sea, cuando mi tía nos da la noticia de que se nos va, yo creo que el común denominador entre todos era, ahora, ¿quién nos va a comentar las historias? Y suena chistoso, pero es verdad, o sea, yo a veces digo, no sé si mi tía nos hizo un bien o un mal, siendo como era, porque es que la ausencia es grande, o sea, se siente un vacío enorme. Y yo me acuerdo que cuando yo publicaba muchos loritos, ella siempre me decía, ay, quiero un par, mándamelos para acá, o cosas así. Y es recordarla a ella en todo eso, también es verla todo el tiempo en un paisaje, en un atardecer, en el agua corriendo. Y de hecho, antes de que mi tía se nos fuera, yo ya la relacionaba con todos estos elementos y se lo hacía saber. Yo le decía, tía, mira, hoy vi un río y me acordé de ti. Tía, mira, te mandé esta foto porque sé que te gusta. Te mando este río porque sé que te gusta cómo suena. Ella me decía que cuando escuchaba el río le recordaba cuando era niña, porque mi familia se crió en fincas y demás. Entonces me decía, me encanta escuchar el agua correr de un río porque me hace acordar cuando yo era una niña. Y claro, eso es lo bonito también de hablar con los adultos, ¿no? Conocer parte de su historia, de su infancia y uno encontrarle la relación con la realidad o la actualidad más bien y entender muchas cosas de nuestras vidas a través de ellos también. Entonces, me agradezco eso, me agradezco también siempre expresarle mi amor, siempre hacerle saber que la tenía muy presente, pero casualmente para cuando yo ya me vengo a Madrid, que fue el 27 de diciembre del año pasado, ya casi un año acá en Madrid, cuando yo me vengo y ya más o menos en enero empiezo a presentir la muerte de mi tía. Yo empecé a presentir la muerte de mi tía y le empecé a escribir a Karen, mi mejor amiga, una de mis mejores amigas, porque además Karen había tenido la oportunidad muchas veces de compartir con nosotros, incluso con mi prima Marce. Entonces me gustaba hablar con Karen de mi tía porque sabía que ella entendía muy bien de quién le estaba hablando. Y le empecé a decir, Karen, presiento la muerte de mi tía, bueno, le empecé a decir cómo me sentía, además porque para ese momento yo estaba trabajando en el aeropuerto acá en Madrid, haciendo unas activaciones comerciales y el trayecto es largo, o sea, de donde yo vivo al aeropuerto siempre me gasto un poco más de una hora y a veces tenía tiempo para pensar, pero yo aprovechaba ese tiempo para editar, para leer, para hacer cosas, pero cuando me pasan estas situaciones me cuesta porque se me mete la emoción o el pensamiento y puedo quedarme ahí un rato, como en bucle, ¿no? Y yo lo que hacía era escribirle a Karen y comentarle, Karen, me siento así, Karen, estoy llorando, como si mi tía ya se hubiese ido y es un presentimiento no más. Mi tía había pasado por quebrantos de salud en muchísimas ocasiones, de hecho, cuando lo de mi prima Marce, nosotros no sabíamos quién se iba a ir primero, si mi tía o mi prima, o sea, era como una incógnita porque las dos estaban tan a la par que ustedes ya saben que mi prima Marce se va, o sea, se muere después de que mi tía termina una oración en la que mi tía se había propuesto que al terminarla Diosito se la llevara para el cielo porque no quería ver sufrir más a su hija y porque además estaba en una habitación contigua a ella y que precisamente por esa fe inquebrantable que tiene mi tía termina de orar y le dicen, se acaba de morir Marce y ella dice, gracias Dios, gracias por escuchar mis oraciones. O sea, esto no solamente habla del amor de mi tía por el mundo, sino el amor de una madre. Y yo sé que a mi tía, aunque no lo demostraba, le dolió muchísimo lo de mi prima. Obvio, o sea, no solo porque era la hija, sino más bien sí, sobre todo porque era la hija, sobre todo porque era la hija, pero sobre todo porque le tocó verla en ese proceso tan doloroso. Y mi tía era muy fuerte porque ella trataba como de mostrarse siempre bien, pero yo sé que internamente ella esto le dio muy duro, muy, muy duro. Y lo sé también porque justo este año, o tal vez a finales del año pasado,
Hubo un momento donde mi tía me dijo, yo toda la vida te voy a agradecer. Y me decía, y en mi corazón hay un amor muy grande, o más que un amor, una gratitud muy grande contigo. Y yo pensaba, ¿por qué? Porque yo en ese momento no entendía el mensaje y me dijo, por Marce. Y ahí entendí que lo de Marce había pasado hacía rato, tal vez por eso yo no lo había relacionado. Bueno, digo hacía rato y al mismo tiempo no hacía rato porque ha sido relativamente reciente, pero digamos que yo no lo había relacionado con eso, pero mi tía sí lo tenía muy presente y ahí yo dije, uy, esto es difícil porque sé que es una conversación que mi tía estaba teniendo con ella muchísimas veces. Bueno, en todo caso, yo empiezo a presentir esta muerte y empiezo a llorar y no sé para qué momento también se lo empiezo a decir a mi tía Francia. Le digo, tía, este año yo creo que mi tía se nos va. Yo voy a hacer todo lo posible por ir en diciembre. Le pido a Dios alcanzar a ver a mi tía en diciembre y darle un abrazo. Y siempre le hablaba a mi tía, tía, te prometo que este año voy a hacer todo lo posible por ir en diciembre y que nos demos un abrazo. Y me decía, qué rico, mi reina, qué rico tenerte y abrazarte fuerte, fuerte. Y bueno, cosas así, ¿no? Pues imagínense que mi tía durante este año pues pasó como por diferentes situaciones, una montaña rusa, donde a veces estaba bien, a veces no estaba tan bien y así. Eso ya era habitual en ella, pero nos acostumbró a que siempre salía victoriosa, porque mi tía era esa persona que se tumbaba a la cama, pero su fe volvía y la paraba. Y cuando la paraba era increíble. Además, mi tía no se quejaba. Es más, cuando mi tía la llevaban al hospital era porque ya, incluso las mismas hijas casi que la obligaban. Pero ella siempre decía, no, estoy bien. Y uno le decía, no, pero el pie, mira el pie como lo tienes. No, sí, pero ahí voy. O sea, siempre, sí, mami, lo de siempre o tal cosa. Pero nunca como desde el renegar de la vida. O sea, nunca como desde el victimizarse. No, para nada. El hecho es que pasan varias cosas. Mi hermano Andrés había quedado de ir porque él iba a hacer como unas actividades de su comunidad y iba a estar cerca de Pereira, entonces iba a aprovechar para ir a ver a mi mamá, ir a ver a la familia. Y resulta que ese evento que se le iba a dar no se le da. Entonces, como mi tía Francia se venía para España a estar con Melia, conocer a Antonelita, a estar con Mati, con Isa y bueno, también conmigo. Entonces, yo empiezo a pensar, mi mamá y mi hermano van a quedar un poco solos, en plan, porque mi tía Francia siempre es la que estaba muy pendiente de ellos. Y yo le digo a mi hermano Andrés, oye, pues ya tienes un pasaje, yo te completo el otro y ve y compartes con mi mamá, mira que son muchos años, aprovechemos pues que pronto tienes la oportunidad de viajar y bueno, pues resulta que casualmente mi hermano se alcanza a ver con toda la familia y no solo a ver, sino que comparte otra vez y reaviva esos lazos que siempre hemos tenido, pero que pues mi hermano por estar a distancia no había vuelto a experimentar, pero vuelve y se conecta con esos lazos familiares y con las primas y todo y con mi tía Amparo. ¿Y cómo les parece que mi tía Amparo, antes de que mi hermano se fuera, porque pues él estuvo como un mes larguito tal vez, lo invita a comer, invita a comer a mi hermanito a la casa, porque mi tía ya comía, era comida de restaurante, porque llegó un punto en este año en el que ya mi tía no podía ni cocinar, que cocinó hasta casi el último momento. Ustedes tenían que verla en esa cocina, no paraba, y además todo le quedaba muy rico, pero pues que ya por su situación tan delicada ya no lo hacía, y como les digo, pues se fue quedando como en una silla casi todo el día. Y pues entonces mi tía, como ya no cocina, pero como sus muestras de amor también eran a través de eso, ¿qué hizo? O sea, no te voy a preparar la comida, pero ven, te invito a comer y siéntate a compartir con nosotros acá. O sea, para mí eso es como, wow, yo siento que la sensación del comedor, un comedor es muy valioso. Yo mi casa me la imagino muy grande y piensen que ahorita pago una habitación, pero yo mi casa me la imagino súper grande y me imagino un comedor muy grande porque para mí el comedor es eso, ¿no? Es como que congrega, como que une, como que, no sé, tiene una magia especial con los lazos familiares, con los lazos de las personas que son valiosas para uno. Es algo como muy íntimo también, entonces mi tía lo invita y mi hermano se va y yo creo que mi hermano también lo presintió porque a él le dio mucha tristeza esa despedida. Y ya después de que pasó lo que pasó con mi tía, él me lo dice y me dice, gracias a Dios fui, gracias a Dios pude despedirme y verla una vez más y también gracias a Dios pude reavivar esos lazos con la familia porque quieran o no, pues hace falta y es de donde nosotros venimos también, es nuestra historia y hay muchos tesoros ahí, o sea, yo tengo que reconocer que mi familia no ha sido para nada perfecta,
si yo les contara tantas cosas que a veces no conté dentro de quién está detrás del podcast, porque no era solo mi historia, sino que además podía herir muchas personas que además me manifestaron, oye, hay cosas que hay que tener cuidado. Entonces, tal vez hay una parte que no deja entrever mucho, pero que al yo nombrárselos así de esta manera, pues ustedes ya pueden intuir cosas y no por eso no puedo negarme a la familia que tengo, sino que además es vivir el proceso con ellos y saber que cada vez todos estamos tratando de ser nuestras mejores versiones y dando lo mejor para que las generaciones futuras que vienen desde nuestras raíces también tengan mejores posibilidades y también tengan experiencias distintas. Y eso es lo bonito, porque hay mucho que aprender dentro de nuestros propios núcleos familiares. Y yo creo que parte de eso, como les decía, tiene todo que ver con mi tía Amparo también. Miren que ahora que ella no está, todos decimos como, uy no, pero hay que seguirnos reuniendo y cualquier excusa es buena para reunirse. Yo no estoy allá, pero yo sé que cuando llegue, cualquier excusa nos inventamos y vamos a tratar de reunirnos y que esa unidad no se pierda. Y sé que mi tía desde el cielo, donde quiera que esté, va a estar feliz viéndonos, porque eso era lo que a mi tía le daba felicidad. Eso era lo que hacía que sus ojos brillaran con más ganas cuando nos veía todos reunidos. Así le tocara hacer 17 arepas. Allá no le importaba, yo solo quería vernos a todos ahí. Y lo recalcó mucho, tanto que hubo un momento en el que fue muy egoísta conmigo, porque en una de mis idas para Bogotá, si no estoy mal, la primera vez que me fui con tanta ilusión de ser actriz y demás, cuando yo llego, mi tía me dice como, ay, gracias a Dios, mami, yo le estaba pidiendo tanto a Dios que no le saliera porque yo la quería acá con nosotros. Y a mí eso me dolió en el alma, porque yo dije, no puede ser un amor tan egoísta. Y sentí dolor, y le dije, uy, ¿cómo me dices esto, tía? No vuelvas a hacer eso, si tú realmente me amas y me quieres, antes pídele a Dios que mis sueños se hagan realidad. Y se lo hice saber, tal vez desde el amor, pero ya después siento que mi tía también entendió que el amor es eso, ¿no? El amor en libertad, también respetar las decisiones del otro, pero siempre conservando la esperanza de volvernos a ver. Y ya para llegar al final de lo que fue los últimos días de mi tía y contarles cómo pasó todo, les cuento que pasaron varios sucesos muy puntuales. Uno, yo tuve conexión con una señora de Los Ángeles este año, o sea, una señora que tiene conexión con ángeles, bueno, algo así, ¿no? Es que no recuerdo cuál sería el nombre correcto de decirlo, pero estábamos hablando y ella me dice, hay un mensaje para ti de alguien que está en el otro plano, y yo dije, uy, en todo caso, fue algo muy real, pero sí me dijeron como que en el cielo están preparando un banquete porque este año llega alguien muy importante y están preparando como una fiesta, algo así me dijeron. Cuando me dijeron eso, yo dije, mi tía sí se va este año, o sea, porque yo ya lo venía presintiendo y demás. Y lo primero que yo hago es llamar a mi tía Francia después de esta conversación y decirle, tía, mi tía se nos va este año, antes de que te vengas, despídete muy bien, no sabemos si cuando llegues alcanzas a volverla a ver, no sabemos cuánto Diosito nos la va a prestar. Yo siento que mi tía no pasa este año. Y más por lo que me dijeron y lo de la fiesta y que una persona muy importante, o sea, yo sabía que era ella. Y lo sentí otra vez en mi corazón, pero piensen que yo desde enero, durante todo el año, en momentos muy puntuales, yo lloraba la muerte de mi tía. Y yo lloraba el pensar, tal vez le alcancé a dar un último abrazo, y yo pensaba que eso iba a pasar después de un abrazo. Tenía siempre la esperanza, y otras veces me sentaba en la realidad y decía, tal vez no. Y bueno, otra de las cosas puntuales que pasó con respecto a esto fue una llamada que yo le hice a mi tía, una videollamada, y cuando nos vimos, las dos nos pusimos a llorar, no nos dijimos ni hola. O sea, uy, esa videollamada fue tan fuerte para mí, porque fue como que yo ya venía en este mood de la muerte de mi tía, la muerte de mi tía, y yo ya cada que hablaba con ella, yo le decía, tú siempre vivita y coleando en mi corazón, desde donde yo esté, así no estemos hablando, tú siempre estás en mis pensamientos, y se lo dije cuantas veces pude. Y ese día, apenas ella, digamos, responde a la llamada, no fuimos capaces ni de decirnos hola, nos miramos, hubo un silencio como de un minuto, y las dos nos pusimos a llorar. Y para mí, o sea, esa fue la despedida con mi tía. Para mí ese fue el día en que ella se despidió de mí. Y se despidió con mucho tiempo, porque eso tuvo que haber sido como en junio, julio más o menos. Y yo en ese punto como que no podía ni respirar en ese momento, y mi prima Diana, que fue la que nos puso en la llamada, de una como que quitó el teléfono, como que se dio cuenta de la situación y se fue a hablar conmigo a otro lado y me dijo, no, yo a mi mamá la veo muy delicada, no sé qué. Yo dije, no, sí, seguro sí, yo lo he presentido. Bueno, con mi prima Diana siempre en esos momentos como de dificultad familiar, o bueno, por lo menos desde lo de Marce,
siempre como que tenemos una conexión muy grande para estarnos informando todo y como para sentir el apoyo la una de la otra. Y así fue también en ese momento. Y ya después de eso sí que después hicimos unas videollamadas grupales, pero ya alegres, no sé qué. Pero para mí, o sea, ese día fue la despedida. Y ya después fue ese 6 de septiembre que yo estaba considerando más o menos para esa semana, porque mi tía Francia ya estaba acá en España, ir a Cataluña a pasar el fin de semana con ellos, porque además yo tenía 5 días seguidos libres en mi trabajo, entonces era como una oportunidad de oro que no podía dejar pasar. Y yo digo, esta es mi oportunidad para ir y compartir con mi tía Francia, pero no sabía si era una buena decisión o no, porque me iba a generar unos gastos y yo quería empezar a ahorrar para ir a Colombia. Entonces, aún así, yo siempre, como les digo, he sido de señales y de dejarme llevar por lo que dicta el corazón, entonces empiezo como a pedirle señales a Dios. Y una de esas fue que me salieron unas horas extras que yo ya venía igual quemándome mucho laboralmente porque era sacar los 2 podcasts, la universidad, pero bueno, eso lo hablaremos en el episodio final. Pero aún así me dicen, Carol, puedes doblar tal día, o sea, doblar es como hacer 2 turnos y obviamente pues te pagamos más, no sé qué, y tienes los 5 días de descanso seguidos y sería para después de esos 5 días. Y yo digo, de una, sí, sí. Y de hecho le digo a mi jefe como, sabes, tengo ganas como de ir a Cataluña, pero no sé, le comenté como la situación de querer ir a ver a mi tía Francia, pero de también querer ahorrar para ir a Colombia y me dice, Carol, si quieres ir a ver a tu tía, ve, porque hoy estamos y mañana no sabemos. Además me lo dijo con unas palabras muy puntuales, muy tipo de palabras que yo podría haber utilizado también con alguien más, entonces fue como que sí, es lo que necesitaba escuchar, pero como que yo quería escucharlo de alguien más también, ¿no? Como reafirmar que era lo correcto. Y yo le había dicho a mi prima Meli que iba a ir, pero no le había dicho que iba a ir el sábado, sino que le hice pensar que iba a ir el domingo. Yo decidí ir el 4 de septiembre, más o menos ahí yo ya estaba decidiendo ir. Eso fue como un jueves. Le comento pues a mi prima Meli que va a llegar de sorpresa, no sé qué, que le voy a hacer creer a mi tía que no nos vamos a poder ver, pero que voy a hacer lo posible por ir para cuando se vaya a regresar para Colombia, aunque sea a verla un par de horas. Y también ese día yo lo que hago es que pienso en mi tía Amparo, que está en el hospital, además porque ahí ya estaba hospitalizada. Mi prima Diana además me dice, Carito, yo veo a mi mamá muy mal, cada vez la veo más mal, yo siento que este año va a ser también eso que de pronto uno ya ha venido presintiendo. Y llega un punto en el que mi tía le dice a mi prima como lléveme al hospital que yo ya hablé con Dios. Además eso dice mucho, ¿no? Y de verdad se la llevan para el hospital. Casualmente, antes de que se la lleven para el hospital, un padre va, y digo casualmente porque todo se dio de manera perfecta, no fue como algo planeado, sino que surgió así. Y el padre ni siquiera confesó a mi tía, o sea, no lo necesitó. Y en todo caso, pues mi tía ya estaba en el hospital para ese 4 de septiembre. Yo estoy pensando en mi tía y pienso, ay, no tengo un río cerca en este momento o no tengo la posibilidad de ir, pero voy a buscar en mi galería porque sé que a ella le gusta verlo y como está en el hospital, pues le haría ilusión ver videos de ríos y de naturaleza y demás. Entonces busco en mi galería videos que ya tenía y se los mando y le digo como tía, mira, te mandé estos videitos para que te entretengas mientras estás en el hospital, yo sé que te da ilusión verlos y este fin de semana te mando otros videitos porque yo dije, bueno, si no voy a Cataluña, pues yo puedo ir a un lugar en el que troto y mandarle un video. Y si voy a Cataluña, pues allá tengo el río incluso más cerca, entonces también. Mi intención era llegar ese sábado en la noche y el domingo ir a caminar con mi tía Francia y que le grabáramos un video del río a mi tía Amparo y se lo mandáramos. Casualmente también para ese viernes yo grabo quién está detrás del podcast y grabo el episodio de mi prima Marce. Ah, pero ojo, yo no lo grabo ese viernes. No, porque yo venía full de trabajo y venía súper agotada y demás y no me daba el tiempo. Yo lo grabo el sábado en la mañana porque yo me fui a dormir muy tarde. De hecho, me fui a dormir a la madrugada, que incluso es en la madrugada cuando yo compro los pasajes. Y cuando yo compro los pasajes y demás, intento irme a dormir, pero no sé, estoy un poco inquieta y ya son como la 1:30, casi 2 de la mañana y pienso en mi tía Amparo y me acuerdo que tuve una conversación con Dios de la manera que nunca la había tenido, en plan decirle, tengo muchas ganas de verla. Yo siempre le había pedido a Dios como que me diera la oportunidad de darle un último abrazo, pero ese día fue diferente, ¿saben? Ese día le dije como, Dios, tú sabes qué es lo mejor y tú sabes cuál es el momento correcto y está en tus manos. Independientemente de que yo alcance o no alcance,
yo acepto tu voluntad y la respeto, y sobre todo que mi tía no sufra, porque uno ya sentía que no estaba tan chévere, porque para que mi tía se quejara de algo era muy difícil. Y además porque cuando yo le mando los videos del río y mi tía me manda un audio y me dice, mi amor, yo ya estoy un poco delicadita, y yo digo, claro, mi tía ya, o sea, ya está en el punto en el que ya la dio toda y ya quiere estar más tranquila. Igual estos audios yo los voy a dejar al final de esta grabación para inmortalizar esa última conversación que tuve con mi tía Amparo. Total que yo tengo como esa oración con Dios. Al otro día me levanto relativamente temprano porque yo a las 12, no, a la 1:30 más o menos tenía que estar saliendo para Barcelona. Bueno, al lugar en el que salía para Barcelona, yo salía para Barcelona de aquí a las 2:30 casi. Y de Barcelona a donde mi prima Meli, pues siempre me gastaba también 2 horas y media más llegando, dependiendo de la ruta que hiciera el bus y del horario del bus. O sea, yo iba a llegar sí o sí al pueblo de Cataluña al que iba a ir en la noche. Total que yo dije, perfecto, porque grabo quién está detrás del podcast y durante el viaje, porque igual me voy en tren, pues me voy editando. Me voy editando el podcast y cuando llegue a ver a mi prima y les llegue de sorpresa, pues ya habré editado el episodio y hasta lo habré publicado. Ese era mi plan, ¿sí o no? Yo grabo el episodio de mi prima Marce, obviamente esto me mueve todas las fibras y ya estoy como en ese punto de, uff, qué sentimiento tan grande. Luego cuando ya voy en el metro, me pongo a hablar con mi prima Diana. Mi prima Diana me empieza a decir que ve a mi tía muy delicada, que está muy cansada ya también, pues digamos que necesitaba dormir, tenía mucho dolor de cabeza, pero se queda un rato conmigo hablando. Y en ese momento yo vuelvo a presentir la muerte de mi tía ya supremamente cerca y empiezo a llorar y a hablar con mi prima en plan darle ánimo, pero yo también estoy llorando, pero a la vez como que nos hacemos chistes y todo para reírnos y nos hacemos una videollamada y esa videollamada fue muy chistosa porque éramos llorando y nos reíamos y en medio de la situación difícil como que le sacábamos el lado gracioso y volvíamos y llorábamos y luego me dice, bueno, yo tengo que dormir, tengo dolor de cabeza, yo le digo, sí, descansa, además mi prima se veía supremamente agotada. Y yo le digo, yo intentaré editar el episodio, o sea, yo no fui capaz de concentrarme. Además, casi que todo el viaje me la pasé hablando con ella. Y en ese momento yo empiezo a decirle a Karen, quiero hacer una acotación y es que en Pereira estaba muy temprano, o bueno, no sé si estoy confundida en el horario, pero en todo caso acá era de tarde y allá era muy de mañana. Y Karen me empieza a responder también los mensajes, yo le digo, yo creo que esta vez iba a ser lo de mi tía, no sé qué, ella me dice, Carol, que sea lo mejor para su tía. Bueno, empezamos a hablar, yo voy llorando a moco tendido, como decimos en Pereira, durante ese trayecto. Y ¿cómo les parece que cuando yo llego a Barcelona, que recuerden que de Barcelona, donde iba, todavía me quedaban como 2 horas de trayecto, yo llego a Barcelona y yo siento una paz increíble, o sea, como si ya no sintiera ninguna tristeza, como si solo sintiera paz. Y fue tanta la sensación que mismo le escribí a Karen o le mandé un audio diciéndole, Karen, esto es como una montaña rusa de emociones porque acabo de llegar y me siento como tranquila, o sea, creo que necesitaba llorarlo, me siento súper en paz, me siento bien. Yo salgo de la estación, hagan de cuenta que más o menos para ese momento fue que mi prima también se fue a dormir supuestamente, me habían dicho que a mi tía le iban a entrar a hacerle unas radiografías, no sé qué, y yo empiezo a buscar dónde debo abordar el bus. Cuando por fin logro encontrar el lugar, yo llego ahí y llamo a un amigo, cuelgo y cuando cuelgo me entra un mensaje de mi prima Diana diciéndome que mi tía ya se había ido. Obviamente ya se imaginarán el mensaje súper doloroso. Yo en ese momento lloro y al mismo tiempo soy como mi mamá. ¿Quién le va a avisar a mi mamá? Mi mamá va a estar sola, yo no estoy allá. ¿Cómo hago para que alguien le avise a mi mamá? Lo primero que hago es llamar a mi tía. Yo ya había hablado con mi tía antes, porque mi tía y Meli iban como para un cumpleaños de una compañera del trabajo de Meli, y yo había hablado con mi tía antes y le había dicho no, que la situación de mi tía, no sé qué. Y cuando yo llamo a mi tía, ya se están arreglando ya para irse, y yo llamo y le digo, tía, mi tía se nos fue. Y obviamente, pues ya se imaginarán la situación, y yo empiezo a llamar a todo el mundo, yo empiezo a avisarle a Karen, a Carolina, mi amiga de Estados Unidos, le avisé a Ángel. Yo estoy súper preocupada por mi mamá. Ángel estaba en ese momento en la maestría y me dice, o sea, en clase de la maestría en educación, que también la está haciendo, pero presencial, y me dice, Carol, si quieres me salgo de la clase y me voy para donde tu mamá,
porque Ángel ha tenido ese vínculo con mi familia de que aunque yo esté acá, pues como que ha ido a visitarlos y demás. Incluso la mamá de Angie, súper linda también. Y yo le digo, no, espérate a ver si va mi prima Alexa, si está por ahí. Alexa está súper mal. O sea, cuando Alexa recibió la noticia estaba supremamente mal. O sea, es que a todos nos dio re duro. Y yo me acuerdo que yo era como, tranquilízate Alexa, yo te necesito fuerte para que le avises a mi mamá, porque yo tenía mucho susto de la reacción de mi mamá y mi hermano. Bueno, yo creo que Dios hace todo perfecto porque le ha dado mucha fortaleza a mi mamá. Mi hermano Mauro se lo tomó súper tranquilo, súper bien. Antes ha sido un consuelo enorme para mi mamá. Y Alexa se repone un poco cuando logra pues como estabilizarse y va a darle la noticia. Y yo estoy en ese plan como de llorar, solucionar, hablar por un lado, hablar por el otro. Y había una chica en esa estación que además el bus que a mí me servía para llegar a donde mi tía de sorpresa salía como a las 7 de la noche, algo así. Y en ese momento eran como las 5:30 de la tarde. O sea que yo tenía que estar igual ahí esperando el bus un tiempo e iba a llegar al pueblo como a las 11 de la noche. Yo para ese momento pues daño la sorpresa, o sea, yo le digo a mi tía, yo ya voy para allá, estoy a 2 horas, pero el bus sale a tal hora, o sea, que nos vemos esta noche. Y en ese momento pienso, gracias Dios que voy a pasar este momento tan duro con mi familia. ¿Y por qué les digo esto? Porque siento que Dios hace todo perfecto y que gracias a Dios me dejé llevar por esa corazonada de lo mejor es ir y ver a mi tía en este momento, porque fue consuelo para mí también. Ver a Antonella, a Mati, a Isa, a Meli, a Juli, es como que estar con las personas que también están compartiendo tu dolor y que además te reconfortan, porque Antonella, una bebé, pues todo lo que hacía a pesar de que estuviéramos en un momento tan difícil, hacía que uno por un segundo como que le prestara atención a ella y demás. Mati también súper amoroso, misas, impresionante, o sea, es súper lindo estar con ellos, la verdad. Entonces para mí fue como que recibir la noticia con ellos, un regalo de la vida, la verdad, porque fue un momento muy difícil. Había una chica en la estación, ella no hablaba como español, de hecho solo hablaba inglés, porque ella intentaba preguntarme qué me pasaba, que cómo me ayudaba, pero me hacía todo como con gestos y me acuerdo que tenía unas papas Pringles y me dice como que me hizo la seña como de que si quería y yo no. Y después me hace la seña como de que si me da un abrazo y yo le digo que sí. Le digo que sí porque al principio le digo como que no y después le digo no, ¿sabes qué? Sí. Y le hago la seña como de que sí. Y recalco esto también porque me pareció lindo en medio de una situación que una persona desconocida empatizara conmigo y aunque no hablábamos el mismo idioma se acercó y además abordamos el mismo bus, entonces me acompañó durante todo el viaje y ya después sí que abrió el Google Translate y me dijo como te puedo ayudar en algo, ¿qué te pasa? Si puedo ayudarte en algo, dime. Y yo le digo, no, mira, gracias por el abrazo, no es nada así, sino que perdí un ser querido. Y pues esto es bonito también, ¿no? Ver que todavía tenemos tanta humanidad y que podemos sentir el dolor del otro a veces hasta sin saber qué es lo que le duele. Y no solo sentirlo, sino también como mirar desde qué punto uno puede ayudar. Y eso también se lo agradezco a Dios y a la vida, esa persona que estaba ahí. Y ya pues después poder estar con mi familia fue muy difícil, fue muy raro porque además eran las fiestas del pueblo, se suponía que yo ya tenía un itinerario armado, pero todo se desarma, pero lo raro no era eso, sino lo duro a pesar de que uno ya lo presentía. O sea, lo difícil a pesar de que yo ya venía haciendo el duelo durante todo el año. Y mi tía se fue de una manera muy bonita, muy tranquila. Siento que ella escogió incluso hasta su día de muerte por muchas razones, pero que para no hacer este episodio más largo y cerrar este episodio con la voz de mi tía y con parte de las conversaciones que teníamos y con esos 2 últimos audios que nos compartimos y para que también puedan evidenciar un poco de cómo era ese trato de ella hacia nosotros, pues voy a ir concluyendo este episodio, no sin antes decir que ella siempre va a estar vivita y coleando en mi corazón, que la recuerdo todo el tiempo y que cuando estoy viviendo momentos muy felices pienso, ella también está sonriendo en el cielo porque sé que le da más felicidad verme bien que verme triste y que no hay homenaje más grande que yo pueda hacerle a la vida después de la partida de mis seres queridos y especialmente la de Marcia y la de ella, que vivir la vida con muchas ganas porque ambas estaban enamoradas de la vida. Mi tía estaba enamorada de la vida de Colombia, amaba todo de nuestro país, estaba enamorada también del ser humano,
de esa relación tan grande que creó con Dios. Y mi prima Marce también tenía muchas ganas de vivir, tenía mucha ilusión, tanto positivismo y tantos planes de que si seguía en esta vida iba a ser, que cuando las recuerdo a ellas y pienso en lo que yo quiero lograr, digo, la vida tiene mucho sentido, pero tiene mucho sentido cuando decidimos vivirla, cuando decidimos estar presentes, cuando decidimos disfrutarnos hasta los detalles más pequeños que realmente terminan siendo los más grandes, como un atardecer. Ellas me han extendido esa invitación a no dejar pasar un día desapercibido sin que yo mire al cielo y diga, wow, qué lindo, o qué diferente está hoy el atardecer o el día, a no mecanizar cada día y volverlo una rutina, sino a sorprenderme con todo lo que puede pasar en un día completamente nuevo, porque es nuevo a pesar de que vengamos con unas dinámicas y con un estilo de vida. Cada día es una nueva oportunidad, cada día es un nuevo amanecer, nuevas experiencias y una invitación a estar más presentes. Y bueno, voy a cerrar entonces este podcast con los audios para dejar esta conversación inmortalizada aquí. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Quién está detrás del podcast, en donde ya daré cierre a quién está detrás del podcast, habiéndoles narrado un poco lo que fue grabar durante año y medio la historia de mi vida y todo lo que ha acontecido en este tiempo y haciéndoles una contextualización del punto en el que me encuentro actualmente. Un abrazo enorme y gracias por escuchar. Bella Miranda preciosa, te amo con todo mi corazón. Mi preciosura, siempre en mi corazón. Gracias por vivir tan lindo. Sabes que me encantan Halloween. Un beso. Me acuerda de la tita. Bueno, hermosura de amor. Te amo, te amo, te amo siempre, siempre, siempre en mi corazón. Dios bendiga, me guarde, me saluda a todos por allá, porque habla con Francia y Bel, a todos saludos. Bueno, me quisieron precioso. A que mire para adelante, ya mi hijo, ya es muy deseada. Ya vamos para adelante con la mano de Dios. Siempre la mano firme de Dios, Daniel. Bueno, mi corazón. Que la bendiga y la guarde de mucho. Desde que te amo. Tía hermosa de mi vida, desde que me levanto siempre te tengo súper presente. Cuando veo los ríos, cuando me tomo un café sin leche, un tinto, también te pienso todo el tiempo mi vivita y coleando. Tía, te amo mucho, para adelante de la mano de Dios siempre. Que Diosito me la cuide mucho, me la proteja. La amo con todo el corazón. Dios quiera que estos medicamentos le hagan muy buen efecto. Y qué tía, y tú sabes que tú siempre, siempre estás en mí, en mis oraciones, en mi pensamiento, en mi corazón, siempre vivita y coleando. Te amo mucho, tía, con toda mi alma. En cada río que yo paso, que escucho, ahí mismo te pienso, con los pajaritos, con las flores, con todo. Con todo te pienso porque sé que te gusta mucho. Y hoy pensé, voy a buscar en mi galería que tengo de ríos o así, para que mi tía, aunque esté allá, como que los vea y eso le gusta. Entonces, como para que te entretuvieras un ratico. Esta semana, yo creo que el sábado que tengo un espacio, no, el domingo, voy por allí a otro río y te mando un videito bien chévere. Gracias a Dios, mi reina hermosa. Muy precioso, mi Dios. Dios me bendiga, mi amor, le agradezco mucho. Pero me es tan lindo. El Padre tan hermoso. Bueno, mi corazón. Dios te bendiga. Vamos con todo amor mío. Bueno, muy bien. Ya, pues, gracias. Gracias y gracias. Tía, saluda a la cámara. Buenas, ¿cómo estás? Pero tómete la pecho, doña Amparo, si no. Dame
canción, vea, la familia, se las presento. Por acá seguimos con la canción de la familia y la familia y la familia. La gracia de ser papá.